Estamos ahora con las psicólogas Vivian Landázuri y Sandra Grandes para hablar del tema de los adolescentes, que nos tiene tan asustadas, que me tiene tan asustada, tengo que confesarlo. Es toda una etapa que realmente, hablamos al comienzo del programa, ha sido un poquito satanizada muchas veces, porque también puede ser una etapa hermosa, ¿no? Los chicos están como muy idealistas, muy seguros de lo que quieren. Es una etapa hermosa también. Es una etapa hermosa, es una etapa donde están en todo su descubrir, el desarrollo de la identidad, el conocerse ellos. Entonces, es una etapa realmente maravillosa que los padres pueden disfrutar. Pero normalmente, cuando decimos, tiene un adolescente en casa, pobre, tiene un adolescente en casa. O sea, algo de cierto hay, algo de real hay. Hay algo de cierto, bastante de cierto en realidad, porque es una etapa en la que hay muchos riesgos, ¿no? En la que hay muchos peligros, por la misma inmadurez de los chicos, de los adolescentes, pero también es una buena oportunidad para continuar esta educación de valores, ¿no? De llegar bien a los hijos, de comunicarnos mejor. O sea, si cuando eran niños la comunicación era buena, cuando ya pasan a ser adolescentes, la comunicación tiene que ser aún mucho más estrecha, ¿no? Claro. Y con sus términos y con todo su lenguaje para que realmente se pueda llegar al adolescente, si no, una brecha en el camino. Pero muchas veces hay muchísimo amor. Sin embargo, el tema de la comunicación, a lo mejor el niño no es muy comunicativo, no le gusta conversar mucho, y eso me imagino que se acentúa con el tema de la adolescencia, porque ahí sí le provoca estar realmente solo. Lo que pasa es que ese tema de, como tú dices, de estos momentos que el adolescente requiere su privacidad, son momentos en los cuales se está descubriendo y necesita alejarse de la familia, y la familia necesita respetar ese espacio también del adolescente, ¿no? Que el adolescente necesita privacidad, necesita ese espacio, y no es que esté molesto con la casa, simplemente está creciendo y se está conociendo, ¿no? Entonces, un adolescente normal va a querer tener sus momentos donde no va a hablar con la mamá, donde no va a querer comunicar, donde no va a querer compartir las cosas que hace, y eso es parte normal de la adolescencia. Es un error muy común esto de las madres de pensar que todo es muy personal, que ese como, me odia, él me detesta, y que en realidad no es contra ti, sino en general que se está como descubriendo el chico. Sí, son las típicas distorsiones que tenemos los padres, ¿no? Que muchas veces nos evaluamos a través de cómo son los hijos o cómo se comportan conmigo, y en función a eso decimos que ya estamos actuando mal, que soy la peor mamá, que soy el peor papá, cuando realmente no es así, ¿no? La idea, en vez de pensar eso, es más bien ver la manera de cómo llegar justamente a los chicos, ¿no? Sí, porque si no vamos a seguir martirizándonos y seguir satanizando, como tú decías. Y es como todo un círculo vicioso. Sí. Por supuesto. Ahora, existe mucho como el cliché, ¿no es cierto? Que las hijas mujeres, adolescentes, y las madres es como que la peor relación que existe, o la más tensa. ¿Esto es un cliché o es cierto? No tiene por qué ser una relación tensa. Lo cierto es que la adolescencia en las mujeres es más complicada que en los varones, ¿no? Y hay mayores encuentros con las madres, porque la mamá normalmente es la que está en la casa, y también se da una suerte de competencia entre madre e hija, ¿no? Ambas empiezan a competir de alguna manera, ¿no? Y bueno, muchas veces coincide la etapa de la menopausia en las madres con la etapa justamente de la menarquía, la primera menstruación y toda la adolescencia. Entonces, eso que ahí ambas están en etapas y en una crisis, digamos. Por supuesto. Entonces, eso hace que a veces la relación sea más complicada y sea más difícil, pero puede ser totalmente llevadera. Como dice Sandra, no personalizar a veces las malas caras con algo que con lo que pueda creer la madre, y tampoco entender a veces que esos malos ratos y esos momentos es que el adolescente está aprendiendo a autorregular sus emociones, y el adolescente tiene que aprender a autorregular y darse cuenta que pueda manejar esa cólera, ira, frustración, miedo, temor que puede estar sintiendo y transmitirla de manera más saludable, pero para eso hay que hacer un acompañamiento. El rol del padre es acompañar en vez de entrar en esa lucha de poder. Muchas veces lo que pasa con los padres es que entran en una lucha de poder, y esa lucha de poder afecta justamente a la relación, y lo que hay que cuidar y conservar es mucho la relación. Claro. Ahora, es muy común escuchar del hijo, de la hija, como que no es odio, el odio es una palabra súper fuerte, pero como que le agarran un poco de anticuerpos al padre o a la madre. Sucede al revés.
les pasa que vienen mamás y dicen, ¿sabes qué? De verdad, no soporto a mi hija, no soporto a mi hijo, no la quiero ni ver y me siento culpable de sentirme de esta manera, pero es verdad, no la puedo ni ver. Sí pasa y pasa bastante, ¿no? Hay mamás que llegan a consulta y nos dicen, ¿sabes qué? Dime qué taller, qué cosa puedo hacer y todo, porque no quiero tenerla en la casa. ¿En serio? Llega a pasar eso y sí es triste, ¿no? Ahí más bien lo que hacemos es el acompañamiento a la mamá y el soporte que ella necesita, porque también, claro, los hijos están en una etapa de adolescentes, pero también es todo un cambio para los papás. Claro. ¿No? Es todo un cambio de estilo, de crianza, es dejar ir, dejarlos que ya no son tus niños, más grandes, ¿no? Que ya no sean niños, claro. Sí. ¿Hasta qué punto podemos intervenir los padres? Porque, bueno, hablábamos en la conversación anterior, no sé, entrar al Facebook, el tema de los permisos, todo eso. Hay que tener límites claros, pero ¿hasta qué punto uno también tiene que hacerse un poco de la vista gorda para que el chico vaya tomando también sus propias decisiones? ¿O no? Uno siempre tiene que estar con las reglas súper claras. O sea, las reglas tienen que estar claras y cuál es la postura que tenemos como papás. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que no está bien? ¿Con qué sí estoy de acuerdo? ¿Con qué no estoy de acuerdo? Sin embargo, sí necesita su privacidad, necesita tener su tiempo, su espacio. No voy a estar como la sargento mirando todo lo que pasa en el Facebook o crearle un ¿qué te Facebook pasa también cada 5 minutos? O crearte un Facebook falso. Sí, porque eso también nos cuentan las mamás. Me he creado un Facebook falso para ver qué hace y qué no hace. Eso no lo conocía. Sí, entonces la idea es que las mamás, los papás puedan poner los límites claros, enseñarle a los hijos cuáles son los riesgos que están corriendo ellos como adolescentes en la calle, en la vida nocturna en Lima o en las reus con los amigos, porque no basta, o sea, no necesariamente tienen que irse a la discoteca. Claro. O sea, en las casas pasan muchas cosas, imaginables y no imaginables. No, y acá hay alertas. un punto importante, ¿no? Que el adolescente como adolescente muchas veces se siente inmortal, inmune, ¿no? Infértil, no le va a pasar nada. Entonces, el adolescente está desarrollando todo este autocontrol. Entonces, el control externo de los padres, los límites, las horas, es importante porque es una forma de querer, de cuidar a tu hijo y es una forma también que ellos poco a poco vayan desarrollando esa capacidad de cuidarse y que puedan medir también los riesgos. Y aprender a contenerse un poco, porque tanta hormona revuelta, tanta emoción, que me imagino que también necesitan un poco de, aprender a contenerse. A los hijos hay que enseñarles 3 aspectos básicos, que son nosotros lo llamamos habilidades para la vida, que es tomar conciencia de uno mismo, que el niño sepa, que el adolescente sepa qué es lo que piensa, qué es lo que siento, cómo me comporto, cómo quiero comportarme, el autocontrol, lo que tú decías, y mi proyecto de vida, ¿no? ¿Qué quiero para el futuro? Si tengo estas 3 cosas y lo trabajo con mi hijo, lo conversamos entre esposos y tenemos nuestros momentos de compartir con juegos de mesa o con algunas actividades en casa, va a ser un poco más llevadero todo ese tema. Eso es bien importante, ¿no? Encontrar pequeños espacios, ya sea, no sé, alguna actividad que disfruten haciendo juntos, ya sea deportes, juegos de mesa, ir al cine, al teatro, qué sé yo, como familia. Hay una unidad que va a durar en verdad siempre, hasta bien entrada la adultez. Y aceptarlos, ¿no? Aceptarlos como son, aceptarlos incondicionalmente y no pretender que sean de una manera que ellos no son, ¿no? Entonces, que las expectativas también estén acorde a cómo es el hijo, porque a veces los padres tienen expectativas que no se relacionan al temperamento del adolescente y el adolescente se empieza a sentir inseguro y empieza de alguna manera a hacer cosas que de repente no son las más adecuadas. Entonces el quererlos, amarlos y aceptarlos como son, con sus virtudes y sus defectos, eso va a ayudar mucho a que el adolescente se sienta seguro, crezca y pueda tener una relación bonita con su familia y se pueda relacionar adecuadamente con sus pares. Por supuesto, bueno, difícil tarea, hay que comenzar desde muy chiquititos y no hay que olvidarnos también nosotras de nuestra propia adolescencia, hay que tener siempre bien claro cómo nos sentíamos nosotras. Gracias, chicas, por acompañarnos, nosotros nos vamos al corte y ya regresamos.